Oh, ahora vamos a saludar a la querida Lina. ¿Cómo estás? Yo te voy a hablar en idioma nuestro, en ladino, de que no puedo hablar en la jaquetía. Mira, Ferasmal, muy bien. No, creo que nos entendemos. Tú me hablas en judío, en judaísmo, yo te hablaré, hadrearemos, siempre nos escuchamos, siempre nos entendimos, desde hace años lo hacemos y no hay ningún problema, me parece. Esto, esto amustra, esto amustra, Lina, que podemos ayuntar las dos lenguas y tener una conversación. Algo claro, sobre todo si hay una palabra tuya en turco o una mía, una palabra de arbia, o baita a saber. Entonces yo te lo explico, tú me lo explicas y ya está. Todos lo conoceremos, seguro. Qué placer que tenemos hoy con tu musafira, Lina. Mira, con quién mejor y mejor empezar. Primero, bueno, antes de presentar o no presentar a Susana, porque todo el mundo la conoce, quiero decir un par de palabritas, si me permites. Claro. Primero, no haremos cabot a nuestra querida Alicia, que siempre hizo estos encuentros para la Jaquetía con su página Voces de Jaquetía, que todo el mundo conoce. Y entonces ella me pidió seguir, me rogó, me lo dijo, yo dije que sí, para seguir con lo nuestro, con la ayuda del yo. Y entonces eso es Lina, una... tenemos que mandar saludos. Está aquí con nosotros, Alicia. Ay, ¿dónde está? Yo se lo dije, dije, cabot, cabot grande y gracias por todo lo que hizo y lo que hará y lo que sigue haciendo, porque eso de pasarme a mí la bola no significa que no está haciendo todo lo que está haciendo, escapada de mal, yo la jadé, la cuidé. Bravo. Y pues eso es lo primero. Otra cosita, tú dijiste que estamos con Voces de Jaquetía y con En Jaquetía. En Jaquetía es una asociación que montimos, que hicimos con Bella Cohen-Kluger y con Abraham Benjo, a los que conocís vosotros también, y son actividades sobre Jaquetía que estamos montando ahora a partir de París y cada vez que hacemos algo, pero todavía lo estamos montando. Pero si el que quiera saber lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, nos puede escribir a la asociación que se llama En Jaquetía, se escribe En Jaquetía sin el punto de abajo, todo junto, En Jaquetía, arrobas hotmail.com. Muy sencillito, ¿de acuerdo? ¿Lo escribiré o lo escribiré? Perfecto, perfecto. Ah, Lo tú lo- podemos escribir los mensajes del chat para... Ahora ah, lo escribiremos. Ancina me quedes. O a Sí. eso. Ya, entonces Shahiyanu, porque es la primera vez que lo hago yo. Y ahora presentaremos a Susana, hablaremos ya, entramos ya en el encuentro, ¿sí? Digamos, en la presentación de este libro. ¿De ¿Seguro? acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a hablar, invité y me hizo también, es una alegría grande, grande estar con Susana Beishahac, a la que todo el mundo conoce, a la Kila, su gial pintado, escapada de mal. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, muy contenta de verles a ti, y a Liliana y a Marcelo y seguir adelante con esta maravillosa continuidad de la lengua, de la tradición, los repertorios. Es una maravilla esto que estáis haciendo. Y un saludo de mi parte desde aquí a Alicia y agradecerle mucho. Y bienvenida a Lina para el nuevo cargo y que vaya que te sea liviano. Amén, amén.
y que hagamos mucho con favor de Dios. Mira, De entonces, acuerdo. del Mazal se publicó no hace nada, bueno, se publicó un nuevo libro tuyo, Al-Aquilé, bueno, está al revés, Antología sonora de romances judeo-españoles en el norte de Marruecos. El libro viene en castellano. Primero, para el que no te conozca todavía, que puede ser que hay alguno, diremos que eres etnomusicóloga. Sí, sí, Eso es es. mi profesión. Sí, sí. Esta es la profesión. Dos palabritas porque diremos que el etnomusicólogo es el que estudia los cantares, la música de las personas, pero en su contexto, Exacto. respetando digamos, si es la casa, el pueblo, el modo de vivir, respetando a las personas. Y tú me dijiste un día, porque te entrevisté, no hace mucho, y me dijiste que tú vas y te les eas cabe a las personas, te acercas y como que te pegas a las personas para escuchar. Sí. Y para mi sorpresa hasta hoy, a las personas les gusta que le escuchen y les gusta participar. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que es un valor, es algo hermoso, es algo de sus memorias, es algo de sus familias, es algo que se maduró de años en años. Y por fin, si viene alguien y está dispuesto a guardar esto, lo hacen con buena voluntad. Y yo siempre, en libro, lo que escribo, agradezco inmensamente la amabilidad y la generosidad de estos informantes que nos participan de este repertorio tan interesante. Sí, Entonces tú vives normalmente, ahora estás en Madrid, pero vives en Israel sí normalmente. estoy bastante en Madrid y un poco en Tel Aviv. Como tengo familia aquí y allí, me reparto. Ahí va, bueno, y yo te salud y vida larga. Entonces, lo que quiero decir es que tú te formates en Israel, aprendites en Israel, lo desarrollates con grandes profesores de música y entonces, y bueno, hiciste muchos libros, muchos estudios universitarios y también lo que haces es que lo recoges, lo adleas, es decir, lo preparas, lo escribes, y después lo entregas también a los músicos para que ellos también sigan como volviendo a hacer vivir las tradiciones antiguas, pero con el hez, con la voz buena Es y cierto, porque muchas personas que yo he grabado, pero va a saber en los ejemplos, hay bastantes voces muy hermosas, con todo a pesar de las edades. Pero es cierto, es importante, yo siento esto ahora como responsabilidad de ofrecer esto, devolverlo al público, devolverlo a la gente de la tradición, a los hijos, a los nietos, a los que se interesan. Hay un salto de generación y los nietos sí a veces tienen el interés que no tuvieron los hijos bastante y buscan estas fuentes. Y por otra parte, los músicos que por suerte ya están descubriendo que el repertorio sefardí no son las 5 o 6 canciones que con toda la hermosa voz nos cantó Yoram Gaor, que eso yo le agradezco mucho, pero esta es una tradición pequeña, reducida, Sarajevo, mientras tanto, y en especial en Marruecos, una enorme tradición desconocida. Yo mismo estaba ya trabajando en el Centro de Investigación de la Música Judía durante un año entero y todavía no me había enterado que había una tradición en Marruecos. Y cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Perú, antes de volver, fui a la sinagoga y ahí veo que la gente, todos turcos, cantan de una manera, a Hot Ketana, y el rabino, no sé, el cantor, después vi que es el rabino, canta de otra manera. Yo digo, ¿pero qué es esto? Resulta que este cantor no era
Abraham Benamou, maravilloso, maravilloso informante, que venía de trabajar en Gibraltar y estaba de rabino allí. Allí yo descubrí este tesoro. Mira por dónde. Y Mira así cómo que la vida, mira del mazal, como de una cosa el es a más la otra, y ahí, pero tú lo mirates, lo escuchates, lo cogites, y ahí claro, sí, sí, me invitó ahora. a su casa, estuvimos grabando a él, a su mujer, maravilla. Entonces, otra pregunta, ¿por qué este libro, lo escribites, ahora entendimos cómo lo haces y el trabajo y tu formación. Ahora, este libro lo hiciste con otra persona que es José Manuel Fraile Gil. Ver, dinos unas palabritas, algo sobre José Manuel. José Manuel es un etnólogo como yo, se interesa por las tradiciones vivas, por las costumbres, los ritos diarios, todo eso le interesa mucho y ha hecho una labor inmensa en distintas regiones de España. Yo le he acompañado en muchos de los últimos años en las investigaciones en Cantabria, en Jerez, ha hecho una gran labor. Y cuando me conoció, y conoció, digamos que le ofrecí una entrada al repertorio sefardí, se encantó, se enamoró, como dicen, ¿Cuándo le conociste? en los 80, Ah, 1980. ¿Sabes? Yo estaba aquí con una beca y bueno, un colega músico, Miguel Sánchez, que también es cantor y todo, me dijo, tienes que conocer a José Manuel Fraile. Y les conocí. Y fue, la verdad, un buen trabajo y esto es realmente una labor conjunta. Porque él había hecho ya romancero de Cantabria, romancero de la provincia de Madrid, de Zamora, de Málaga, bueno, cantidad. ujú. Y había encontrado a lo largo del tiempo que había algunas colecciones pequeñas de Marruecos que era importante darlas a conocer y darlas a conocer ¿cómo? Con sonido. Este era su ideal y yo encantada, que me parece así debe ser, ¿sabes? En- Entonces muchos mismos romances de mi colección que yo recogí y que los publiqué, pero yo publicaba algunos con música, audio, pero no tantas. Sobre todo venían los textos y las partituras, yo las escribía para que el músico pudiera utilizarlo, pero queríamos ahora que lo escuchen, cada una y una de las romances, que se oigan, porque el oírlo y el cantarlo explica cómo esto vivió tantos años. Claro, entonces lo bonito de este libro y lo que, entonces este libro, para que el público lo mire, es un libro que tiene 358 páginas. Es, pesa una tonelada. Es Sí, capaz de mal lo hiciste y con tapa dura. Mira, una cosa también, ya como yo mandé la información, me pidieron que cómo se puede comprar. Después pondrás cómo se puede comprar el libro. Después lo dirás o lo pues escribirás. mira, yo te lo digo ya, mira, hay una Ah, editorial que se llama La Mirarrea y ahí hay que escribirle. Allí simplemente hay que comunicarse con ellos y alors, la la miñarra, miñarra, la la miñarra. miñarra, la mi, ña, Fíjate, ñ, lo ñarra, pondré, la miñarra. Entrar en Google, pones espérate, la miñarra y ahí te salen datos o contactos y ahí se pide el libro. a la ile, ya le puse. Ya lo puse para que Muy lo bien, muy bien, muy bien, perfecto. vayan comprándolo. Y entonces esta editorial, Miri, que es una editorial que publica libros de como regionales, Sí, todo, sí, vascos, ¿no? sí, sí, de lugares un poco desconocidos, pero se les entusiasmó mucho este proyecto, sobre todo porque era un conjunto de un estudio de la literatura, del texto y de la música, porque va aquí para los que más nos quieren, un enorme análisis musical que espero lo he hecho fácil y claro, porque yo pienso si uno lo puede decir claro, se puede entender.
Así que también para quienes no son músicos van a poder entender porque encontramos que hay ciertas características propias del romancero sefardí de Marruecos. Se Entonces, parecen o diferentes de las de Oriente, de las del área otomana. eso es lo bueno tuyo, Mal, es que tienes ese punto de vista de como general. Tú igual conoces a los de Salónica, como los de Estambul, como los de Marruecos, todo, todo lo miras, lo comparas, porque y, y Es y algo de Haketia sabes, algo también poquito. de judaísmo sabes. Y el libro, hay que decir cómo lo hicitis, cómo lo pensatis. El libro, ¿qué es lo que lleva? Es un libro hecho por científicos, pero que todo el mundo puede leer y Sí. puede disfrutar. Aywa, ¿qué es lo que tiene ese libro? A ver si vamos a mirar. ¿Verdad? Primero, la dedicatoria a Samuel Armistead, que en buen aula Aramis es el gran estudioso del romancero sefardí. maravilloso. Era nuestro querido maestro y amigo. Y así como Tuve el faltó debut de no hace conocerle. mucho, le queríamos recordar que es el que merece. Y Entonces, también nos dio una pequeña colección de lo que él había grabado y que no había hecho. Y entonces algunas cosas ya vais a ver que figura recogido por Armistead en Tetuán o en donde fuera. eso, la continuidad del trabajo universitario. Ahí va, Sí, entonces, lo bueno, yo porque leí el libro, entonces tiene primeramente la explicación de por qué ese libro que lo hicisteis para eso, para dar acceso a las fuentes, ¿verdad? exactamente, exactamente. Después voy a ir un poco para dejar, Sí, sí, porque sí, sí, está yendo dejaremos muy bien. tiempo para también escuchar los cantares después, como Claro. para que se quede la gente con la miel en la boca, para que escuche Sí, señor, el trabajo que hicisteis. de acuerdo. Espérate, entonces, lo que también hay que decir que tiene una introducción grande que pusisteis las juderías norteafricanas y explicáis las hadas, el modo de vida, pero no todo, todo lo que tiene que ver con los cantares. Por Sí. ejemplo, la matesha que es como Lumpio. el columpio, o las hadas de las bodas, o de cómo se duermen a las criaturas, todo eso Me gustó que José Manuel amplió mucho el tema de las juderías diferentes en Alcázar-Quibir, en Arcila, en Arache, y, graba ahí. se apoyó mucho en conversaciones y encuestas que tuvo con Jacobo Israel Garzón, que Y, es una persona encantadora, pero además sabe mucho, por ejemplo, además y con sabe. Alberto Pimienta, Y Alberto Pimienta, en especial en padre, el tema de la jaquetía. Él es el mentor de la jaquetía, sí, señor. Y eso, también nos ha dado Alberto Pimienta colección que él había grabado de su hermana, Hannah Levy, que ya la vamos a encontrar por aquí, casada con Pimienta. Y de allí muchas cosas, una encuesta que hizo José Manuel con Alberto Pimienta en Marruecos, en Tánger. y en Conoció a Málaga también, en Málaga también. y en Málaga también. Entonces, recogiendo, Málaga es lindo porque es hasta hace poco, del 2004, 2005, hay una grabación relativamente reciente Hay una de 2024 pone. también. Hay una Sí, del sí, dos sí, mil sí, sí, hay una del veinticuatro 2024. Ay, guau, no, yo no lo miré de reciente, Sí, de sí, ahora, ayer lo hicisteis. sí, sí, Y sí, sí. Y hay algunas muy antiguas que grabó Henriette Yurchenko, que es ya no faltó, maravilla mujer, investigadora de Nueva York, que hizo una encuesta por Marruecos. Y yo la encontré en Nueva York y ella me dio en mano toda su colección original, que ahora está en la Biblioteca Nacional de Israel, en el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional, a disposición de todos. Así que después yo, también lo tuyo.
¿Y ¿Cómo? dónde está también todo lo que hiciste? Donde está todo lo mío, pero aquí también hay una colección Yurchenko. Y está Y muy bien porque es muy anterior. Ella empezó 10 años antes que yo llegué espérate, vamos a decir, ¿verdad? Todo lo que hay en el libro. Después, entonces, después. las matechas, todo lo que tiene que ver con las tareas del día a día, los cantares del boda, etcétera, y también los cantarcitos de los niños. Ah, porque una cosa que no dijimos, Ferasmal, mira, no dijimos que este libro es de romances, no Sí, es de todos los cantares, todos los es romances. romances. Dos palabritas. ¿Qué es un romance, Vada? Un romance Es es, una balada, es es, una historia. es una balada, es una historia y tiene una forma Exacta. que son Ot- octosílabos. Sí, Es, y rimadas cada segundo, hemistigio remado, desde el sí, principio al final del texto. que tiene, por ejemplo, tiene tiene siempre el acento en las siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Por ejemplo, Girineldo, Girineldo, en mi caballero valido, quien te me diera esta noche, Válido, válido, y o, y va a haber, servicio, ¿quién te diera estas 3 horas a mi servicio? Y yo o. soy Entonces vuestro este y criado, o se repite. señora Burlas conmigo, y o son las vocales del segundo verso. Entonces, es como si tuviéramos versos largos, largos, largos para contar, para que los niños se duerman, y eso, el romance puede ser muy largo y hasta que el niño se canse y se quede frito. Es decir, más que se cae el niño frito, se caen los otros niños que van a molestar y no le van a dejar dormir. Pero como la madre está cantando este romance es una novela, es un cuento fabuloso, Claro, con asesinatos y traiciones y reencuentros, y los niños escuchando. colaciones, los descajarás y de dobladas que hay Y los niños, los hermanitos, ah, escuchando, aprendían así las canciones. Pues yo me pregunto, ¿dónde aprendiste? Esto mi mamá lo cantaba para mi hermanito pequeño, o mi tía lo cantaba para mi hermanita pequeña. Siempre es esto, alguien femenino, mujer, cantando para un niñito pequeño que no se entera de nada porque es un bebé, pero está el hermanito mayor, aprendiendo. aprendiendo. Este es Oye, el y sabes, mecanismo del... sabes una cosa, mi madre, la descansada, mi madre nos cantaba cantares y nosotros, mi hermana, Ferasmal, mi hermana, no sé si está por aquí, lo escuchaba a mi madre cantando la vuelta del marido, escuché señor soldado y se ponía a llorar mi hermana, porque siempre porque el ges, la voz, es a veces muy monótona, muy triste. Y entonces, en fin, bueno, es un paréntesis. Además era muy triste la pobre señora que se quedó sin el marido, que se fue a la guerra. Pero después lo vuelve a encontrar. Lamentablemente es actual en el mundo. La Sí, mujer que se Feras, tiene que quedar y el marido que se va a la guerra. Vamos. sí, Feras mal, sí, Feras mal. Cosas. Espérate, un minutito. Ger quería decir, además de esa introducción lucida y buena que hicisteis, lo bueno que tiene el libro es que viene la letra de todos los cantares. Lo vamos a ver después en el PowerPoint. Viene toda la letra y además explicaciones de ande lo encontratis, ande no, lo que significa, para decir que Girineldo es una historia de Carlomagno. Ah, que miréis por dónde. Y es una maravilla del libro. Lo que explicáis, como lo hacéis, todo bien Me explicado. alegro, Sí, 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 me una, alegro y, que te y, plació. sí, Feras mal. Y además de eso, la parte musical que viene al final, como no para no antear al judío que empiece, eso viene para el que tenga la paciencia de llegar al final. La parte, la parte musical un poco más difícil, pero tú lo sahleas todo, lo haces Espero, facilito y se hice pueden... lo posible. Tú Y sabes, a veces cuando doy una conferencia y alguien me dice, pues, muy hermoso, muy hermoso. Yo digo, no, 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 no. Yo que pregunto, ¿entendiste?
Eso es lo que me interesa. ¿Entendiste? Pues aquí. Porque Espero que sí, espero que se entienda. tú eres profesora además, capaz de mal. Sí, la didáctica es importante. Si quiero transmitir, tengo que esforzarme a ver si lo logro. Lo Van a logras, decirlo, vais a decirlo. lo logras, lo logras, lo logras. Guau, entonces, eso, la última parte, eso. Ah, y una cosa bonita también, siempre diciendo los nombres de unos y otros, de quién lo cantó, ande lo cantó, cómo lo hizo, hermana de o tía de quién es, y ponís fotos también, las caritas lucidas de las judías y de los judíos que cantaron, Ya. con el nombre, apellido y con todo. Y entonces, y una cosa maravillosa que hicisteis, que es que la explicación del título, que es antología sonora, tiene una tarjeta PIN para poder escuchar Muéstrala. Que a viene la, aquí esto. a la ira. Eso es, se pone en el ordenador y se escuchan los cantares maravillosos. Y ahora Vamos vamos a empezar y vamos a escuchar. a Porque lo que hiciste de bueno es que hay los cantares más famosos, los que todos los judíos cantan, todos los de Marruecos cantan, y hay otros que son muy mucho menos. raros, Hola. muy raros, que acá tengo versión única de alguno, es cierto. Vamos a empezar por uno que es Empezaremos. casi, Lili, mi madre, así me quedes. a Pon, ver, quiero decir algo. El que sí. va a cantarnos Gerineldo, vamos a escuchar que es una versión que nos cantó Moisés Abitbul. Moisés Abitbul era Hazán, era cantor en la sinagoga de Ashdod. Y en esta sinagoga, según me dijo él, trajeron de Tetuán muchas partes del Arona Kodesh y lo ¿Mm? rearmaron en Ashdod, en esta sinagoga. Y él estaba allí paitaneando, cantando, y después fui a su casa y es donde me cantó el... Ahora es muy lindo porque su versión tiene una introducción que no siempre se canta. Quien tuviera tal fortuna para ganar lo perdido, como tuvo Gerineldo, mañanita de domingo. Y ahí sigue limpiando paños de seda, pero esta introducción no siempre se canta, y Y en cada esta no se versión canta. justamente sí. Oye, Sí. Ferasmal, tú dices que tienes como 10 versiones de Girineldo. Sí, 10, muchísimas, 10, muchísimas. 10 jeses, 10 voces, ¿no? 10 voces diferentes. Sí. Ahí va. A Me ver, gustaría escucharlas, a ver si hay la nuestra de mi casa. Yala, vamos a escuchar esta que no es la de mi. Era tal fortuna para ganar lo perdido, como tuvo Girineldo mañanita de domingo, limpiando paños de seda para darle al rey vestido. Mirándole está la reina desde su alto castillo. Girineldo, Girineldo, mi caballero florido, ¿quién te me diera esta noche 3 horas a mi servicio? Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. No me burlo, Girineldo, que de veras te lo digo. ¿A qué hora vendré, señora? ¿A qué hora daré al castillo? A eso de la medianoche, cuánto canta el gallo primo. Ya esas horas son las 12, cuando el rey está dormido. Dieran las 12 y la 1 y Girineldo no ha venido.
malayas tu girineldo, qué amor puso contigo. Medianoche ya es pasada y tú no habías venido. Vamos a escuchar un poquito de cada Sí, uno para sí, poder sí, sí, escucharlos todos y además sí, para que los escuchen del libro, ¿no? sí, 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 sí. Muy bien, adelante. ¿Puedo? Sí. Otro romance muy común entre los sefardíes de Marruecos es el de Diego León. Y era muy interesante porque yo grabé a Nelly Cohen Toledano en Buenos Aires en 2003. Y me asombraba porque era una familia muy rica, muy de, de- de posesiones. Y generalmente mis mejores informantes, debo decir, son los pobres. Y son los que cantan en todo el mundo, también en España cuando buscábamos romances y en todas partes. Entonces le digo, pero Nelly, ¿cómo sabes tantos romances? ¿De quién en tu casa cantaba? No, en mi casa no se habla, jaquetía no era para, pero ¿de quién? De la niñera, la que le cuidaba a ella, la que era la nani sí, porque ella era pobre, ella venía de donde sí cantaban, y de ella aprendió todo, un repertorio magnífico, Nelly Cohen Toledano en Buenos Aires. A ver, Si me permites una cosa, es dime. exactamente lo que cuenta Federico García Lorca en una conferencia sobre los cantares de cuna españoles. Dice que eso lo maman los niños de las niñeras, porque él era de una familia que tenía chavos, pero le criaron mujeres del campo, de Claro, nada, y ellas fueron las que le enseñaron los romances. un papel muy importante, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Nelly Cohen Toledano. En la ciudad de Toledo y en la ciudad de Granada, allí vivía un mancebo que Diego León se llama. De una tal se enamoró, de una muy hermosa dama. Se miran por una reja, también por una ventana. El día que no se ven, no les aprovecha nada, ni les aprovecha el pan, ni el agua de la mañana. Un día se vieron solos, dijo León a su dama, mañana te he de pedir, no sé si es cosa cercana. Lo que la dama le responde, lo que al mozo le agradaba, aunque mi padre no quiera, eso negociado estaba. Otro día en la mañana con don Pedro se encontrara, con el sombrero en la mano los buenos días le daba. De rodillas en el suelo a su hija demandara, don Pedro deisme a su hija doña Juana. Mi hija no es de casar, que aún es niña y muchacha, con todo se lo diré si a ella le agradaba. Para hacer burla del caso a su hija le contara, hija León te ha pedido, váyase en mala hora. El que mi yerno ha de ser, ha de menester que traiga de un caudal 100.000 ducados y otros tantos de oro y plata. Esto nos lleva al tema siguiente. Un Adelante. capítulo muy amplio aquí en el libro es el dedicado a las mujeres.
¿Se me oye? Sí, sí, sí. No, Manzia, que no tuvimos la conclusión de que se va a casar, que dice, padre, casáisme con él, aunque nunca os dé Y dice, nada. se bajó como una leona brava. La mujer es un papel importantísimo en los romances, tanto en la región del área otomana como aquí. La mujer es la que hace, deshace, empuja la historia, ella está ahí actuando de distintas maneras. A veces es heroica, a veces es abnegada, a veces es traidora o adúltera o violada o incesto. Siempre la mujer está allí. Y una de las canciones, yo creo que poéticamente más emocionantes, es esta que vamos a escuchar aquí, ¿Por qué no cantáis la bella? Es el título que le dio gran investigador del romancero marroquí, Paul Benichou. Y le fuimos a ver, José Manuel y yo, fuimos a París especialmente a ver a Paul Benichou, presentarle nuestros respetos, y él había hecho sobre este tema un enorme, enorme estudio solo sobre este romance, porque como ya le dice, la belle que ne saurait chanter, una cosa así. Una, perdona, solo una cosita. Paul Benichou, además de Orán y de conocer muy bien nuestra tradición, es un famosísimo, importantísimo investigador como del siglo de oro francés. Escribió un libro que todos los profesores, todos los franceses conocen, que es Morale du Grand Siècle, sobre la época de Luis XIV. Entonces, cuando yo digo Paul Benichou, todo el mundo en Francia, todos los universitarios le conocen, por lo del francés más que por lo nuestro. Pues sí, sí. Y Él su fue hija, profesor de francés, se escapó a Buenos Aires y allí era profesor de francés. O sea, bueno, bueno, ahora, una cosa interesante, la que lo canta es Hannah Levy, casada con Pimienta, y ella es la tía de Alberto Pimienta, que vive en Málaga y que es un magnífico informante, una persona hermosa, cultísima en todos los campos. Y de esta tía, eh, José Manuel cita muchas frases, no, párrafos enteros de lo que ella iba contando sobre la comunidad sefardí en Tánger. Así que cuando veáis el libro vas a encontrar muchos comentarios de ella sobre la sociedad, en el capítulo aquel de las comunidades. Una hija tiene el rey. Ah, una Una cosita. hija tiene el rey que la tiene regalada. Su padre por mal valor un castillo la fraguará. Ventanita alrededor por donde el aire la entrara. Por un ala entra el sol y el aire de la mañana. Por la más chiquita de ella entra un gavilán y sale con sus alas abiertas y no le hace ningún mal. Bordando está un camisón para el hijo de la reina, bordándole está con oro, labrándole está con seda. Entre puntada y puntada hay una jofer y una perla. ¿Por qué no cantas mi bien? ¿Por qué no cantas la bella? Ni canto ni cantaré, que mi amor está en la guerra. Y una carta escribiré de mi puño y de mi letra, que me manden a mi amor, sano y libre y sin cadenas, y si no me lo mandaren, yo armaré una grande guerra de navíos. Ella va a hacer una guerra enorme para salvar a su amado. Es la esposa o la novia fiel, abnegada. Y si no va a haber remos, voy a poner mis trenzados. Si no va a haber velas puertas, voy a poner... Ella se va a poner a la bandera para que diga la gente, viva, viva esa doncella, que por salvar a su amor se echó ella a la tormenta.
la mujer heroica y abnegada. A ver, ¿qué más tenemos? El próximo nos presenta el tema del romancero, reflejo de las guerras de la Reconquista, hace mucho tiempo. Es decir, durante estas guerras había, ¿cómo se dice?, raptos, que llevaban una cristiana o para que la lleve, para que sirva a una reina mora. En este caso, se va a descubrir luego que la reina mora es propio ella cristiana y hermana de esta que le han traído como sirvienta, y nos canta Rachel Garzón Serfati, aquí en Madrid. eh, bueno, creo que es de la familia también de Jacob Garzón. Vamos a escucharlo. La reina Sherifa Mora. Y La mire que todo el reina largo está Sherifa Almería, Cautiva, Ia, Mora, todo que arriba. mora en Almería, dicen que tiene deseo de una cristiana cautiva. Los moros cuando la oyeron, entre ellos partían. Unos se van para Francia, otros para Andalucía. Encuentran al conde Flores, que con su mujer venía, libro de oro en su mano, las oraciones leía. Pedía a Dios del cielo que le diera hijo, hija, para heredar sus bienes, sus títulos y su fortuna. Ya matan al conde Flores y a su mujer cogían. Toma, señora, esta esclava, que no es mora ni es judía, sino condesa y marquesa, señora de gran valía. Quiso la mala fortuna, la esclava tuviera un niño y la reina una niña. Las malas de las comadres, para ganar más fortuna, dieron el niño a la reina y a la esclava dan la niña. Un día estaba la esclava bañando a su hija. Si yo tuviera a mi hermana, la fiesta que yo le haría, te llamará Blanca Flor, como una hermana mía, que cautivaron los moros, día de Pascua florida. La reina la estaba oyendo desde la sala continua. ¿Qué señas tiene tu hermana, esa hermana tan querida? Tiene un lunar en el pecho y otro tiene en la mejilla. Y así se conocieron las dos hermanas cautivas. El tema proviene de Francia. De Francia venían trovadores, trouvères, a tocar en las casas de los duques y de los aristócratas en España, y traían con ellos también de sus romances, de sus fábulas. Y este es uno de ellos que está documentado en fuentes francesas,
el siglo XII, en la historia de dos hermanas que se reencuentran y se reconocen por la canción. Vamos a ver uno más. Sí, este vamos a ver un poquitito, porque, ¿no? ¿Qué te parece, Lina? Sí, Un sí, poquito, sí, aunque sea, para que, porque es para que veamos. importante para que vean cómo funciona esto de la tradición. Canta Reina Benabú. En Israel le pusieron Rina, pero es Reina Benabú. Y ella eh, canta muy bonito, y lo curioso es que le preguntaba yo, ¿y de quién aprendiste? ¿De tu madre? No, 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 ellos vivían en Tánger, pero en las vacaciones se iba a Tetuán a estar con la tita Tseti, y de la tita Tseti ahí aprendía las canciones. No era Así que es tan Seti. importante las relaciones familiares entre ciudad y ciudad, entre comunidad y comunidad, cómo viajaban las canciones, un poquito por lo menos. Y esta es una doncella guerrera que se disfraza de hombre, la ocultación del género, tan popular en muchos cuentos que habremos escuchado de pequeños. Pregonadas son las guerras del Rey León. Todo el que hayas no fuere, su casa estará en prisión, su casa estará en prisión. Sea conde o sea duque, o sea de cualquier nación, si no era un renegado que a su mujer maldició, que a su mujer maldició. Reventada sea salda por mitad del corazón, 7 hijas que tuviste y entre ellas ningún varón, y entre ellas ningún varón. ¿Quién me escapará ahora de las guerras del rey? Muy bien, gracias. Una cosa habría que decir también sobre la lengua del romancero, que no dijimos nada, porque el romancero tiene una lengua particular, tiene como, se mantienen muchos arcaísmos y también tiene un uso de los tiempos verbales, de los tiempos de los verbos que son muy suyos, que no es la lengua hablada, ni es jaquetía totalmente, ni es totalmente lengua medieval, es otra cosa, es una lengua del romancero. Por ejemplo, por ejemplo, cuando se dice viene, male, en lugar de decir el bien y el mal, eso tiene un nombre para los estudiosos que es la paragógica, que es para todo, funciona para la rima, para el sonido, para la armonía, porque un romance sobre todo tiene que ser una canción, un cantar. Es Muy un bien. paréntesis. Bueno, Sí, sigamos, sigamos. muy importante, sí, sí. Sí, porque si no, el que lee eso va a decir, "Guau, ¿dónde está la jaquetía? ¿Dónde está qué lengua es esa? Es otra lengua, la lengua del romancero que todo el mundo conocía, que lo citaba como se cita un refrán o quién es ese, cuál es ese, etcétera. Eso entró también en la lengua de los del norte de Marruecos como, en fin, como cita. Muy Ya bien. vamos a ver, nos queda un par de ellos, ¿no? Para escuchar. Lina, habías hablado antes que te interesó el capítulo sobre las funciones del romance, Ah, claro. también como entre las canciones de boda, ¿no? Yo te recordé lo de las canciones de cuna, pero en las bodas tenía su lugar también. Tú hiciste un libro hermosísimo, también un libro hermoso sobre los cantares de bodas del norte de Marruecos, un libro precioso. Y entre ellos un romance que tenía que estar, que es Esta Raje Lastimosa. Y lo canta Meiro Badiá, que lo grabó José Manuel Fraile en su encuesta en Málaga en 2024. Fíjense cuándo, hace poquito. Y eh, es interesante porque esta versión que él canta es
posiblemente, digamos, la versión madre de la que conocemos como canción de boda. ¿Por qué? Está Rachel, está su festejante, su enamorado, y en las canciones de boda ella todo se lo mandaba de vuelta porque casada era yo. Muy bien, la mujer casada, fiel como debe ser. Pero originalmente está otra versión de trasfondo, y que es la que canta Meiro Badiá, que dice que el gobernador sí la descubrió y sí se enteró que le estaba traicionando, y como corresponde correctamente a una mujer adúltera, la cabeza le cortó. Así que cuando se canta para bodas, esto un poquito se deja de lado. Se Hay gente que acentúa no, el tema de la fidelidad, ¿no? hay de los nuestros que se shenfean cuando no quieren cantarla, dicen que no es la Rachel lastimosa, que no es lástima, no lo cantan y dicen la estimosa, porque se shenfean, que tienen miedo. Bueno, Bien, pues vamos a vamos, escuchar a Mairo Baldiá yala. en Málaga. Lastimosa, lástima que el Dios la dio, siendo mujer de quien era y mujer del gobernador. Un día salió a paseo con sus damas de valor. Se encontró con un mancebo y que la tratara de amor. La mandara y una carta declarándola su amor. La mandara y un anillo y que media ciudad valió. Awed, awed. La mandó muchos regalos, alhajas de gran valor, y el oro no vale nada, la piedra es de valor. Awed, awed. Mas todo se lo volviera, que casada era Rachel, el gobernador celoso, de todo fue sabido. Awed, awed. Y el gobernador furioso a su casa se volvió, y con el puñal que traía la puerta la desquició. Awed, awed. Y a la entrada y más adentro al mancebo se encontró, y con el puñal que traía y de puñaladas le dio. Awed, awed. Y un poquito más adentro con Rachel se encontró. No me mates de repente, llamáisme al confesador. Awed, awed. Ha confesado mis pecados que en el mundo he hecho yo, y el gobernador furioso y la cabeza la cortó. Awed, awed. Estoy contenta que pudieran escuchar esta versión que es poco común, porque se afianzó mucho más el de la mujer fiel, que se puede cantar para bodas y estamos todos contentos. Pero la familia de Meiro Badiá recordaban esto, y digo, esta es una ocasión, porque siempre menciono que existe esta versión, y aquí lo tenemos en vivo, y por eso estoy contenta que lo habéis podido escuchar. Solo ¿Tenemos tiempo menciono, para un par de cantares más, Lili? sí, Sí, yo tenemos tiempo. Muy bien, los yala. romances que funcionan también dentro de las festividades del año hebreo. Que, por ejemplo, la consagración de Moisés. Moisés salió de Misraim, se cantaba, mientras había mucho trabajo que hacer antes de Pesas, ya sabéis, hay que limpiar, hay que apañar Justo todo. para estos días, ¿eh? Justo para estos días. Sí, ahora, claro, claro, Ahora, claro, ahora mismo, es cierto, cierto, ahora viene para el Pesas, cierto. Ahora te acordaste, Y es Susana. interesante porque esto sigue fielmente el texto bíblico. Justo se huyó de Paró. ¿Por qué? Porque Moisés defendió a un judío de un misrí, y entonces se tiene que huir. Se encuentra con Yitro y va, y él está paciendo el ganado y la zarza ardiente, letra por letra. Así que
siempre nos queda la pregunta, ¿quién compuso este romance? Porque no está en fuentes antiguas, por supuesto, tiempos, fuentes medievales no está, pero el tema bíblico era interesante también para los no judíos en la España medieval. Un- Como se dice todavía en Turquía, dice muy lindo que me gusta mucho, este caldo tiene ainda mucho que buir. Aquí todavía hay mucho que trabajar para descubrir más cosas. Pero Este caldo lleva mucha agua. exacto, exacto. Calda Alicia Benazaya Benmaná. Yo la conocí como de Vamos a 20 escuchar años. a Susana y Lina, vamos a escuchar un pedacito cortito, así podemos escuchar la última que tenemos preparada para hoy. Estamos Bueno, vamos a un poco escuchar un sobre poquito la de esta hora y y de la tenemos última. unos cuantos mensajes, ¿sí? Bueno, lo que digas tú. Un poquito. Moses salió de Misraim, huyendo del rey Faraón. Se fue derecho a Midian y se encontró con Yitro. Le dio así por a su hija, porque era temiente a Dios. Odula Adonai quitó, ukile olam hasdo. Alabado sea su nombre, porque siempre bien nos dio, y en los cielos. Y no, Lina, ¿no es cierto que no quieres dejar de escuchar la última, que es un poco escandalosa? Esa, la última quería escuchar justamente. Bueno, pues Es un vamos al poco paipero. pícara. Y se conoce bastante, por lo menos aquí, porque la usan mucho para esta época las comunidades también ashkenazí, ¿El paipero? la consagración de Moisés. Ah, Aquí en Argentina, muchas comunidades la aprendieron, la escucharon de algún marroquí Ay, qué y la bien. cantan mucho también en esta época. Así que creo que es una de las más conocidas, la consagración de Moisés. Sí, sí, sí. Y porque tiene una función todavía. El Pesaj se limpia. Claro, es Eso muy se hace. interesante porque la historia está muy justa, contada Muy en justo. pocas frases, ¿eh? Muy Exacto, bien hecho. exacto. Sí, Ponemos un poquito del paipero, porque como es un sí, poquito claro. vergonzosa, y Clara Azayat Bueno. en Tánger con sus hijas. No la explicamos nada, la explicamos un poco. Bueno, esos son romances que se hacían mismo en España de burlas al clero, de burlas a los frailes. Entonces está este fraile ahí que está coqueteando con las monjas que están en el monasterio y ellas les invitan a subir, que sí, que no, que subió y al final todas empreñadas del jovencito, del fraile. hay A que ver, decir una cosa también, que en el romancero del norte de Marruecos hay cosas que tienen que ver que donde hay también recuerdos o palabras que vienen de una lógica cristiana. Cosas, por ejemplo, hablábamos del romance de la vuelta del marido. Dice la mujer, le dice, monja yo me quedaré, monja como Santa Clara y monja como Santa Inés. Entonces, digamos que los recuerdos, la presencia de los cristianos está en el romancero del norte de Marruecos. ¿qué piensas? Algunos lo borraron, pero digamos que eso existe. Y si se burla uno de los curas, o se burló. Pero, en fin. Y el azifut, el carácter pícaro de los Disfrut. cantares, el azifut está en los cantares de Marruecos. Es una cosa que también gusta, y para los cantares de bodas también lo sabes, verás mal. O ya está. Estando Fray Pedro sentadito al sol, estando Fray Pedro sentadito al sol, con los calzones blancos y encima un cordón, con los calzones blancos y encima un cordón. Miróle las damas por el mirador
¿Qué es esto, Fray Pedro? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Fray Pedro? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto que asoma por el mirador? Estas son las armas de la munición. Esta es la escopeta con que caso yo. Esta es la escopeta con que caso yo. Dijeron las damas, suba usted, señor. No puedo, señoras, no puedo, por Dios. Para tantas damas no hay munición. Ay, sube que no sube, arriba que subió. Ay, sube que no sube, arriba que subió. 120 damas, todas las empreñó, menos la cocinera que para ella faltó. Ay, no faltó, señoras, que aquí lo traigo yo. Ay, no faltó, señoras, que aquí lo traigo yo. Entre los alnafes ahí la empreñó. Entre los alnafes ahí la empreñó. Todas parenillas la criada varón. Todas parenillas la criada varón. 120 cunas todas alrededor. La de la cocinera en el terrado colgó. Pues hemos llegado a tiempo, Lina, ¿no te parece? Parece. Bueno, Hemos terminado con una canción para reír, con todo el humor que podemos ponerle a esto, a este encuentro tan musical. Me queda una más que hice rapidito cuando me pasaron los datos, y es que para poder comprar, obtener el qué libro, hay bien. que escribir aquí, Eres una conseguirlo. maravilla, un ministro. Rapidito, en cuanto tuvimos Mira los con datos, los todo, estamos por poniendo. favor. Imagino que es un teléfono de España que tendrá el internacional, pero bueno, con el mail alcanza para averiguar cómo comprar el libro. Imagino que pronto va a estar en Amazon, seguramente. Así que muy como corresponde, un encuentro muy musical el día de hoy. Alicia. ¿Estás viendo a Tenemos Alicia, Lina? dime, Ferasman. ¿Ves a Alicia? Está Alicia No, con no la estoy nosotros. mirando. ¿Dónde está? No, porque no, a ver, miro parte de las personas que están. ¿Dónde está? Angie Albalá. Aquí está Ah, Alicia. Orito, a la Listo. Quilá, Tapada de Mal, a las personas conocidas, espérate. Después de Isette está. A Bueno, cada uno lo tiene en otro orden, Ah, en otro pero orden. seguro. Bueno, Muy ¿queréis bien. vosotras que vos de los mensajes que tenemos en Melda, el chat? Melda, Seguro, ¿no? Vamos a meldar un poco de esto, ¿sí? Porque nuestros compañeros que están aquí, que vienen cada semana, quieren saludar, quieren decir sus cosas. Encantado. Empecimos el encuentro con una cantica que se llamaba El Hijo del Cebollero, en castellano El Hijo del Cebollero, cantado por Hannah Levy, que es parte de la antología de Susana Ancina, que es muy interesante. Quiero decir una cosa como cantadera. Es muy interesante tener este modo de enregistramientos de cantes. ¿De qué? De que cuando sentimos un cante sefardí que nos place, cantado por un profesional, este cante ya pasó por el arte de los musicianos, de los cantaderos, de los oídos, que no para todos son iguales, de las voces, que no todas pueden repetir la misma cosa. Y cuando tenemos estos manaderos que son tan auténticos, que son las personas como cantaban en su casa, esto es un tesoro para nosotros, porque de aquí podemos hacer nuestro arte propio, ama más cercano del original. Muy bien. Sino que Bravo, esto bravo. siempre tenemos de engraciarte, Susana, porque pues el tienes trabajo de muchos de Susana. estos. Este es el labor maravilloso de dar a conocer estos cantes, como yo digo, no procesados. Muchas Eso gracias. mismo. Gracias por invitarme. Ha sido un placer compartir
con Liliana, con Lina, verla a Alicia de lejos y Marcelo, muchísimas gracias. Que a Bueno, veces, tenemos un mensaje de Miriam que dijo muy interesante la cantica del cebollero, no es nada conocida, a me ver, parece. Bully Hassan, buenas tardes amigos desde Netanya, Israel. Mado, nuestra querida Madeleine Levy, está con nosotros, que nos dice hola a todos. Mado es la viuda del descansado Soli Levy, tenemos que decirlo, la queremos mucho, tanto, tanto como lo queríamos a Soli. Mm, mm, cada vez Hace que mucha falta, ¿verdad que sí? cada vez Le que van a se ganar. canta o cada Sí, vez que se... Ah, no, no se me oye. Ah, no, digo que sí se cada sí, oye, vez, sí, sí. sí. cada vez que se canta, cada vez que se mentan nuestros cantares, no puede uno prescindir del trabajo maravilloso del grupo Gerineldo Seguro. y, en Y fin, de Sol y de sus hablas, de sus obras de teatro tan Tony, maravillosas, seguro. Tanto que laboró por la jaquetía, seguro que sí. Levana Galanti dice Shalom a todos, buen mes de Nisan. La semana pasada participamos en el Congreso Anual del Ladino en el Mar Muerto en Israel. Seguro, se llama Días de Leche y Miel. Cada vez hay más personas en este encuentro en Israel. Está muy hermoso porque se habla, se canta y se tiene conferencias en nuestra lengua. Alicia, que la querida Alicia Cisorraz, que nos dice buenos días a todos y abrazos a Feras Males, Liliana y Marcelo por las cosas endiamantadas que hacen. Muchas gracias, Feras Malina, por sus palabras tan bonitas y gracias también a la musafira de hoy, mi querida Susana Beishahak. muchas gracias, muchas gracias. Rachel Amado Mornik dice muchos saludos, Susana, y felicitaciones por la publicación del libro. Oro Librovitz, que está, Oro Anaori Librovitz, que está con nosotros también, una gran elaboradora por la lengua y una contadera maravillosa, nos dice, el romance no tiene rimas, sino que es asonatado. Asonantado. son Es Bien. decir, es una rima Pues solo empezamos en... de rimas las anónimas. vocales, no de las consonantes, es cierto. Bravo, Se puede llamar rima parcial, rima sonántica, sonastas. bravo. Creo que Pues hay empezamos algunos de ya los, una otra cosa. hay algunos de la colección de Orito en el libro. Bien, Silvia Aljadev dice Shalom a todos, buena semana, Jodesh Nisan Tov. Adrián Toro Quintero desde Colombia, Shalom para todos y todas, venidos con bien. Vos deseo un maravilloso empecillo del mes de Nisan, pronto, pronto será Pesach. Sí, claro, es lo que decimos, Purim Purim Lanu, Pesach a la mano. Está Seijo Jovanovic con nosotros, que dice, qué placer sentir a Lina y a su musafira Susana, que hizo un laboro maravilloso recogiendo romanzas y canticas en el Olam Sefaradí. Un grande saludo desde París para cada uno y uno. Martín dice, feras mal y feras males. Estoy muy contento de el encuentro de estos aspectos desde París. Daisy Braverman dice, qué placer ver y sentir a Susana. Ella fue mi maestra en un encuentro en París hay unos cuantos años atrás. Siempre me han visto cosas de ella, sea en persona o sea virtualmente. Puedo ver el nombre de su nuevo libro y de dónde se puede mercar. Sí, Daisy, ya lo metimos. Quedó en el filmico para ver y ver. Seguro que sí. Andrea Muafra, Shalom desde Buenos Aires. Lucien Beraja, saludos y felicitaciones desde San Pablo en Brasil. Rachel que dice que las que cantaban romanzas en Michiqués eran las mozas, las que venían a limpiar la casa. Rachel Amado Bornik nos dice esto. Claro. Lo mismo que dices vosotros, las niñeras, las mozas que laboraban en la casa, seguro.
Tenemos también presentes en Facebook y YouTube que están con nosotros a mano adentro del Zoom. Tiziana Palandrini dice un saludo a todos y todas, especialmente a Susana Beishaja, que fue mi maestra en París. Felipe Leiva, que dice Shalom desde Bogotá, Colombia. Alicia Cisorraz dice, tanto placer con este encuentro. Felicitaciones, querida Susana, por el fruto endiamantado de tu sabiduría. Más mensajes de Facebook y YouTube. Fernando Rivas Mejías, Shavua Tov, Semanada Buena. El cante del paje y la infanta suena bastante similar a los cantes flamencos. ¿Qué opina Susana como etnóloga y experta en relación al Nusaj andalusí y el de Marruecos? Bueno, pues justamente ese es uno que tiene un ritmo se llama de miola, que es 6 por 8, pero son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y es un ritmo, no sé si solo del flamenco, pero mucho de la tradición hispánica de España, de la música tradicional de España. Así que el flamenco ha tomado la tradición española y la tradición española tiene relación con la antigua judía posible. Eso es. Creo decir, no que es un lazo directo del flamenco al sefardí, pero el flamenco absorbió de la tradición hispánica de la región y la tradición sefardí se nutrió de este mismo trasfondo musical. Así que algo habrá. Son como primos, Primos, exacto. no hermanos, ni No, padre y yo. no, primos. Bien. Exacto. Daisy Braverman, que demanda quisiera saber si el libro tiene las notas de las romanzas. Si tiene la notación musical, pienso que debe ser. Este libro no, no. Pero Tiene las Romancero de letras Marruecos, y sí. tiene los audios. Sí, sí. Hay algunas notas porque donde va la explicación musical, hay algunas transcripciones para mostrar una característica musical, entonces vienen algunos ejemplos, algunos. Mm. Dice allá Antonio Quintero, todas las mujeres son heroicas, por ejemplo, las madres y las nonas. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué más? Gloria Asher dice, gracias por este encuentro endiamantado, más al bueno con el libro, con música. Es tan precioso que podemos sentir cantar a las personas, sus cantigas de sus tradición. Buen empecillo del mes de Nisan. Bully Hassan desde Netanya, gracias por este encuentro de enamorar. Nos mueve a mercar el libro tan atractivo. El licenciado Néstor Guibré nos dice, escuché a mis abuelos Moisés Kaji y Mary Tangil Benolol, ambos nacidos en Tetuán a comienzos del siglo XX, cantar este tipo de canciones. Lástima que no los grabe. Seguro. Shane Mushabak dice, gracias por todo, este encuentro es una maravilla, merci mucho. Como Gloria ha dicho, que podemos sentir cantar a las personas sus canticas de su tradición. Mashallah, qué regalo para nosotros. Vamos a leer unos cuantos más y ya nos escapamos. Los judíos, dice Oro Librovich, los judíos del norte de Marruecos cantan La doncella guerrera en su versión sefardí y también en una versión peninsular que aprendieron de los españoles en Marruecos. Cierto. 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 Sí, desde Facebook y YouTube, Fernando Rivas Mejías dice, excelente programa y recopilación de cantes. ¿Existe un cante distinto entre el marroquí español y el francés? No entendí. O como si hay diferencia entre las canciones marroquíes y en español y en francés. Digamos, Debe ser si por algún hablamos de comentario que Blancaflor, hizo de las Lili. dos, de las hermanas cautivas, el poema original del siglo XII, eso está anotado en Francia, no está el tema ese de que
cambian a los bebés, que cambian el niño, le dan a la reina, la niña le dan a la esclava. Eso no figura. En la canción original crecen los dos, después hay un enamoramiento entre estos dos, pero el desenlace, pero la situación primera de dos mujeres en cautiverio que se reconocen, sí. Es decir, la esencia del plot, de la trama, es la misma. Sí. Daisy Braverman demanda si Awe quiere decir sí, ¿es justo? No, significa otra vez, otra vez. Ah, ok, bien. Mozambecimos alguna otra cosa de la jaquetía, más. Ah, bueno. Rina Benmayor dice, mil gracias por este encuentro maravilloso. Susana y Lina, estoy reviviendo mi colecta de romanzas de Oriente y a mi profesor Sam Amistad, que gané de Nesté. Te felicito, Susana, por este libro. Es una joya. Gracias. Alicia Cisorras dice, en las bodas terminaba con Odulado Naikitov. No sé cuál romance, puede ser el de Bueno, Moshe salió de Misraim. Ama, esto aparece en muchos finales de Cantes, ¿eh? Sí. Cuando no se sabía la letra. Sí, cuando no se sabía la letra y rimaba un poco con lo que venía, ya está. y la Sí. traducción, Odula Donai Kitov, que lo cantó, bendice a Dios y que tanto placer nos Que dio. tanto placer nos dio o que a su Alabado sea merced. su nombre, etcétera. Bueno. Alabado sea tu nombre, sí. Es todo muy interesante. Guy Albala dice, gracias mil a Lina y Susana por todos estos aspectos endiamantados de nuestra cultura común. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Eh, por la dicha que dijimos un poco Susana, un poco yo, Rachel Amado Bornik dice, este arroz enrelleva mucha agua. ¿No? Arroz, mira tú. Yo conocía este mismo, este arroz arrelleva mucho caldo, Mucho decían en caldo. mi casa. Ama es igual. Daisy Braverman que dice felicitaciones Susana, Miriam Sherman desde Estados Unidos, maravillosas canticas, gracias. ¿Qué más? Izet Baná dice alabaciones a todos, especialmente a Susana. Anaori Librovic dice enhorabuena Susana y José Manuel por vuestro libro. ¿Qué más? Bueno, ya vamos a escapar. Oro dice, el paipero viene de un cantar anticlerical de la Edad Media. Claro, es una crítica a los frailes, ¿no? Seguro. Bueno, no voy a meldar más mensajes, ya estamos a la hora cumplida. Quiero decir que todos los mensajes que no meldí también se los voy a dar a Lina y a Susana en privado para que ellos tengan para meldar todo lo que aquí se dicho. Muy bien, gracias. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. Vos gracias a las dos. Siempre es un placer recibir a Susana y Lina. Oh, Adelante. Sheheyanu, bien cumplido. Muy bien. Será el primero Manuel del Cabo. Ya vamos a tener y muchos más. Muchos hermanos. Muy Con bien. Dios, con Dios primeramente. Bien. Nos vamos a escapar en presentando lo que vamos a tener la semana en Vinien. Una cosa muy curiosa. De ande para ande Yiddish y Judio en Japón. Esto está organizado por Aquí Estamos y la balabaya es Mari Cristín Barol y la musafira Satoko Kamoshida. Muy interesante este sujeto. Como siempre, vos hacemos acordar los filmes de todos los programas pasados, los tenéis en nuestro canal de youtube.com/esfarad. Si nos querés dar una ayuda o una colaboración, esfarad.com/encontros es el lugar. Y semana buena, paz para todos, para todo el mundo y para Israel. Vos queremos mucho, nos encanta,
Nos da un placer muy grande estar aquí con todos vosotros cada semana, con sujetos nuevos, con estos javeres de libros y todo modo de cosas. Así que queremos que estén aquí todas las semanas acompañándonos. Merci mucho a todos. Ya. Saludosos que estén. Semana buena y alegre para todos y todas. Todo bueno. Nos vemos. Que la va a añada muchos años a vuestra vida. Temporada buena. Sanos y recios que estés. Albermos. Shalom. Buenísimo. Shalom, shalom.